Hay que saber. ¿Sabes qué, Pili? Que Non, on ne peut pas soigner sans chercher, chercher sans défendre, défendre sans former. Puisque la science avance, allons éveiller la voix de nos consciences, de chercher pour soigner. On soigne un enfant et tous ceux autour de lui. On les suit en avant dès leur tout premier jour jusqu'à la fin de vie. On nourrit la recherche de nos tests, nos essais. On forme d'autres soignants pour accueillir partout les patients différents. Nous, on ne peut pas soigner sans chercher, chercher sans défendre, défendre sans former. Puisque la science avance, allons éveiller la voix de nos consciences, de chercher pour soigner. Toi, que fais-tu pour moi, pour mon envie d'avancer, de guérir, d'être aimé, accueilli tel que je suis, toi et ma trésor. Je suis irremplaçable, comme toi j'aime la vie, je veux comme ma compagne, choisir ma famille, parfois c'est démuni. Oui, il faudra chercher pour soigner, soigner, défendre, défendre, déformer. Puisque la science avance, allons éveiller la voix. Muy buenas noches a todos. Estamos aquí muy contentas de conectar con ustedes un par de días después del Día Internacional del Síndrome de Down, pero de todos modos no queríamos dejar pasar esa fecha tan importante que he visto que poco a poco ha ido tomando mayor relevancia, lo cual yo creo que es muy positivo en todos los países, que trae al frente pues las realidades del síndrome de Down. Vamos a platicar con mi mamá, la doctora Pilar Calva, genetista, y nos vamos a ir a temas como muy sencillos y muy básicos. Y también invitamos a la audiencia si tiene alguna pregunta para que la escriban. Aquí debajo voy a estar pendiente para tratar de contestar sus preguntas. Y pues empezamos con lo más básico. ¿Qué es el síndrome de Down? ya estoy, ¿verdad, Pili? Sí. Hola, buenas tardes, Pili. Gracias. Sí, estoy muy emocionada y me emocionó muchísimo oír la música de la Asociación de Lejeune, donde pues nos habla de la dignidad y de la belleza de estos chicos con síndrome de Down. Entonces voy a compartirles una foto para abrirles decirles quién es el profesor Lejeune. Aquí la puedo compartir. Muy bien. Bueno, pues aquí la tenemos. Sí se ve, ¿verdad, Pili? Ay. No, todavía no. A ver, déjame, te dejo compartir. Creo que no tienes habilitado. Ahí está. Ya te lo dejé para que puedas compartir. Estamos aquí empezando el Facebook Live sobre el síndrome de Down. Ahí está, listo. Compartido. Muy bien, si quieres anunciar dónde está el Facebook Live, Pili, ya lo tiene. Sí, el Facebook Live, pues estamos en nuestra página de Facebook de Mujeres Libres y Soberanas. Muy contentos de poder tener este día, esta reflexión, esta plática sobre todo lo que podemos ver, celebrar, porque yo creo que eso es lo más importante del Día del Síndrome de Down, es una celebración y que pone al frente las vidas de todas estas personas con síndrome de Down, que también ya nos vas a contar más cómo se ha ido mejorando muchísimo y ha ido avanzando muchísimo sus pronósticos, ¿no? De socialización, de trabajo, de vida, incluso de cuántos años están llegando a vivir y cómo es importantísimo que la sociedad los vaya viendo, incluyendo cada vez más. Y yo creo que sí ha habido un gran avance en ese tema. Pero vamos a ir a lo básico. Entonces, ¿qué es el síndrome de Down? Bueno, John Landon Down es un médico que describe cómo es la carita de sus niños, que tienen dedos más cortitos, que tienen un pliegue único,
De hecho, lo que se llama en genética su fenotipo, es decir, cómo es su físico. Pero él no sabe en ese momento a qué se debe. Y estos niños fueron muy discriminados, por eso es tan bonita la letra de la canción. Todos los que hemos de alguna manera pues ido hasta la madrina de Constanza, que es una chiquita, una niña con síndrome de Down, una jovencita, ¿verdad? Pacientes, hermanos, pues si hemos visto uno, hemos visto a todos, ¿no? Pero sufrían una gran discriminación, porque antes de 1958, aunque se publica en 1959, no se sabía la causa, se llegó a pensar que era consecuencia de la sífilis, y entonces, no sé si te acuerdas, Pili, pero el abuelo nos contaba que en su pueblo amarraban a los niños con síndrome de Down de la pata de una cama, porque era motivo de deshonor, ¿no? Sí. Porque no se sabía, y cuando alguien valientemente se animaba a salir, pues iban caminando por una acera de la calle, se cruzaba la gente y se pasaba por la otra, como si fuera un contagioso. En 1959, este profesor, que ahorita les voy a poner que hay un libro muy bueno de él, Jérôme Lejeune, que en español sería Jerónimo el Joven, siendo muy joven, porque él tenía para ese tiempo escasos 33 años. Para un médico es una edad muy joven, un médico va acabando pues su carrera, su especialidad y todo por ahí de los 28. Entonces que alguien haga una aportación como la que hizo él a los 33 es muy, muy joven. Con esto quiero invitar, si nos están escuchando médicos, sobre todo si nos están escuchando médicos jóvenes, que vean que cuando uno es lanzado, uno puede hacer grandes aportaciones a la ciencia. Entonces, Lejeune, en 1958, encuentra la causa. Él encuentra a que se debe a la presencia de 3 cromosomas 21, es decir, que hay 3 libros de la herencia en vez de 2. Y esto cambia radicalmente, primero, el trato que se les da, pero para Lejeune lo más importante es que él dice, ya conozco la causa, ahora voy por el tratamiento. Lejeune ya era una persona muy provida, pero tristemente, en esta, a veces, esta soberbia científica, algunos deciden que esta es muy buena noticia porque ahora que ya se puede saber a qué se debe, se puede diagnosticar antes de que nazcan y eliminar a los niñitos que vienen con síndrome de Down. Uno de sus jóvenes, como bien dice Pili, ya la expectativa de vida es otra. Lejeune tuvo más de 8,000 expedientes, tuvo personas con síndrome de Down que se murieron de viejitos, ¿no? Ve la noticia y la siguiente consulta se lanza en los brazos del profesor Lejeune y le dice, profesor, nos quieren matar, diga que nos va a defender. Entonces, cuando Lejeune entiende que su descubrimiento se mal utilizó, esa es la libertad científica, ¿verdad? Y que se va a usar para dictar sentencias de muerte, pues él se vuelve aún más pro vida y se compromete a defender la vida de estos niños y de encontrar una curación. Y los acompañaba toda su vida. Inmerecidamente, en 1982 tuve oportunidad de hacer mi tesis de pregrado con Lejeune. Esta es otra foto ya después, en 1986. Y estaba sentada al lado, aquí sale su hermana, ¿verdad? De ir a hacer con él todo este estudio de los cromosomas. Aquí quiero presentarles muy rápidamente nada más. Estos son los cromosomas, para los que no los han visto. Son todo el material de herencia pastado en unos libros. Si ustedes ven, de manera consensada, pues tenemos del más grandote al más chiquito, tenemos separado el par 23, ahorita les digo por qué. Y de todos tenemos un par, porque un 8 nos lo dio papá y otro nos lo dio mamá. Aquí les presento, que estamos hablando, Cons y todos los chicos que nos acompañan con síndrome de Down, sepan que ustedes son así de especiales, porque en vez de solo tener 2 libros de la herencia 21, tienen 3. Aquí tienen un tercer libro. Entonces son más ricos en material de herencia, porque en vez de 46, tienen 47. Y aquí están pues, los cromosomas sexuales. Entonces, esta es una de las enfermedades, quizás yo te podría decir, Pili, la enfermedad genética más común. Si yo pensara de cuál es el mayor número de mis pacientes genéticos, pues son personas con trisomía 21, antes llamadas síndrome de Down. Entonces, ni siquiera debería ser síndrome de Down, o sea, debería ser trisomía 21, como se debería de referir. Sí,
Sí, lo que pasa es que Pili, cuando lo llamaron síndrome de Down, muchos les empezaron a llamar mongoles, ¿sí? Mongol es una palabra que no se debe de utilizar porque sí es muy despectiva, ¿no? Entonces, hablar de mongolismo y los mongoles, esa es una palabra que sí deberíamos de desterrar de nuestro lenguaje. Porque además mongol son unos chinos en una zona muy específica, ¿no? Que también tienen los ojitos rasgados, pero de ahí, y entonces ese sí es muy peyorativo. Nosotros nos gusta llamar trisomía 21 porque, bueno, ya te delata cuál es la razón de ser tan especiales. De hecho, pues aquí otra anécdota de Lejeune. Lejeune fue el hombre más inteligente que conoció San Juan Pablo II, con una inteligencia brillante, brillante, excepcional, pero era un verdadero sabio porque podía explicar las cosas a la vez de manera muy sencilla. Entonces yo me acuerdo que cuando estuve trabajando con él, a mí me tocó el microscopio que tenía dos lentes, dos pares de lentes, para que dos al mismo tiempo estuviéramos viendo la misma muestra. Y de repente me pedía que por favor le hiciera una canchita, porque llevaba a Audrey, a Silvin, a Claudita, ¿no? Porque les quería enseñar por qué eran tan especiales. Entonces la sentaba ahí hasta que justamente alcanzaban a ver con él los 321. Entonces la dignificación de esta persona es increíble. Y es como todo, o sea, aquel que es pisoteado toda su vida, pues bueno, va a sufrir muchísimo. No es por el número de cromosomas que tenga, sino es por o el color de piel o la nacionalidad, es porque lo han pisoteado. Y en una dignidad y un valor del ser persona, pues todos valemos lo mismo. Exacto. Y en la realidad, por ejemplo, cuando te toca hablar con papás, que sobre todo ahora, si podemos entrar un poquito al diagnóstico prenatal, que ya se está haciendo prácticamente de cajón, o sea, que siempre se hace, ¿es recomendable o no y por qué? Muy bien. Bueno, el diagnóstico prenatal ha sido una tentación desde la época de Lejeune, que le estoy hablando a lo mejor no del 59, pero sí de los 70s, y es diagnosticar antes del nacimiento. Antes, en la época de Lejeune, al menos se leían directamente los cromosomas, claro, poniendo a riesgo al bebé, porque se tomaba la muestra ya entre el día más o menos la semana 12-16, el bebecito ya está bastante formadito, y picaban para sacar líquido amniótico. Entonces, pues conllevaba un riesgo. Después se pudo hacer este diagnóstico prenatal en las semanas 6-8 más o menos, tomando una muestra de la placenta, porque la placenta, les recuerdo, es un tejido del bebé. El bebé da la genética para formar la placenta, que es un órgano maravilloso. Y se leen los cromosomas 21. Sin embargo, hoy se está haciendo un estudio de sangre, que en esa corriente del facilismo dicen, pues más fácil, nada más le tomamos a la mamá una muestra de sangre. Sí, la cosa es que en una muestra de sangre no van a leer los cromosomas como se los enseñé, sino hace un juego estadístico de 3 marcadores, ¿sí? Uno de ellos es el de síndrome de Down. Entonces, de acuerdo a estos marcadores, usted tiene más riesgo que una persona de esa edad, ¿no? Pero no te dicen exactamente qué tiene. Entonces, la verdad es que me ponen a sufrir muchísimo a las mamás. Tengo casos donde les dicen, y a la mera hora no, pero mientras esa mamá sufrió, gracias a Dios no lo abortó, porque si no a lo mejor pues ese niñito ya no estaría aquí. Y en otras ocasiones, pues sí se corrobora al final, ¿no? Siempre hay que preguntarse, ¿para qué me voy a hacer este estudio? De hecho, yo creo que echar demasiada ciencia en un embarazo pues tampoco es lo más adecuado. Hay que echar ciencia cuando sospechamos que hay algún problema que podemos solucionar desde inútil. Yo siempre les digo a los papás, a ver, ¿para qué quieres saber si trae trisomía 21? ¿Lo vas a abortar? No, no, yo ni loco lo voy a abortar. Bueno, pues entonces, ¿por qué no te esperas a que nazca? No arriesgas al bebé en una toma de muestra para sacar exactamente el cariotipo, pudiéramos lastimarlo, se pudiera desencadenar un aborto pues, que sería provocado porque puede hacer algo, ¿no? No por esa intención ni nada, es para diagnosticar, pero al final de cuentas viene de ahí. Y le digo, y pues tener el diagnóstico antes pues no nos va a permitir curarlo, ¿no? Entonces, ahora ahí hay de personas a personas. Hay personas que te dicen, es que yo voy a vivir con muchísima angustia y si lo sé, pues de todas maneras no lo voy a abortar. Pues yo las trato un poco de desanimar, porque una vez que ya lo sabes, pues te empieza a pegar eso de, ¿no? ¿Y será o no será? Lo que yo sí recomiendo es, bueno, si hay sospecha de que tu hijito viene con alguna cosa médica,
Lo mismo que si la mamá tiene alguna cuestión médica, creo que ya lo habíamos platicado, sería mucho más recomendable que sí nazca en un hospital, ¿no? No como ahora se está acostumbrando en la casa o sin la posibilidad de una terapia o eso, porque los niños que nacen con trisomía 21 tienen el 50% de posibilidades de traer un problemita de corazón. Entonces, los primeros horas son fundamentales. Algunos problemas de corazón son sencillos, pero otros sí vale la pena que estén en un buen lugar, con una buena supervisión, con un cardiólogo que los revise muy bien. Ok, entonces puntos claros y clave es que el diagnóstico prenatal no es 100% eficaz y eficiente, que te dice sí o no, te da un cierto porcentaje de posibilidad. Entonces eso va a causar... El Pues, de sangre, Pili. De ajá, de sangre. sangre. Que normalmente sería el que se El pide, que más es comúnmente. el que más común se pide, porque el otro pone en riesgo la vida del bebé. Entonces ahí también tiene que haber toda una medición de riesgo y de por qué hacerlo, ¿no? En ese caso específico. Y la otra, lo que dices es una decisión muy personal de cada quien. Si eres alguien que no vas a hacer un aborto, pero también igual te va a servir para aprender más, conocer más de este tema y enterarte más, ayuda. Si eres alguien que te va a estresar muchísimo más y nada más, no vas a vivir un embarazo saludable, que también es importantísimo, entonces tal vez no sería lo más recomendable. Hablando de el síndrome de Down y la mayor discriminación que hoy en día viven, en su momento fue muy fuerte en sociedad, en general desde la sociedad que no, como dices, no podían salir, las mismas familias los tenían encerrados en la casa y era un motivo como de vergüenza. Ahora ya hemos logrado superar esa parte, pero hemos entrado a un lugar, yo creo que un poco más oscuro, que es, bueno, pues ni siquiera lo voy a tener, voy a llevar a cabo un aborto, y vemos en países europeos donde cada vez ha ido bajando más la tasa de niños que nacen con síndrome de Down, no porque se haya logrado hacer un cambio médico, ¿no? Que impacte de manera importante para que esta trisomía no suceda, sino más bien se elimina a los chiquitos con síndrome de Down. Entonces, hemos avanzado en esa parte, en la parte social, pero hemos retrocedido en la parte más importante, que es la de darles el derecho a nacer. ¿Estás de acuerdo? Así es, Pili. Otra de las cosas que aprendí con Lejeune, primero él, muy fiel a sus principios, dijo, yo no voy a hacer diagnóstico prenatal en mi laboratorio, porque si el diagnóstico prenatal sirviera para ayudarlos, pues lo haría, pero el diagnóstico prenatal únicamente es como que yo en mi laboratorio dicto una sentencia de pena de muerte. Aunque yo no haga el aborto, que ahorita hay mucho esto, pues es remoto, yo nada más colaboré, pero de lejitos. Bueno, pues él sí veía que era una colaboración, porque él ponía un papelito y de acuerdo a ese papel, en otro lugar iba a dictar la sentencia de muerte. Y él tenía muy claro que nadie puede nunca colaborar con el mal. Como dicen en mi rancho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Y él también me decía que es una cobardía, porque él toda su vida la dedicó a estudiar químicamente qué recetas, qué instrucciones traía este cromosoma para saber que estaban produciendo de más y tratarlo de bloquear. Entonces él siempre estuvo buscando la cura, porque realmente la labor de los médicos es terminar con las enfermedades. Es una cobardía ante un enfermo que tú no puedes curar, que son los chicos que tienen un problema genético, pero puede ser también un cáncer que no tiene curación, o puede ser una hemiplegia que no tiene curación después de un accidente. O sea, ¿cuántos eventos médicos son incurables? Y sin embargo es una cobardía que un médico diga, ay, como este paciente me recuerda que con este no puedo hacer nada, lo elimino para que no me esté recordando. Él decía este ejemplo, que quizás va a ser lo más claro, que durante siglos hubo lepra, pero no eliminaban a los leprosos. Obviamente los tenían que aislar en los leprosarios, ¿no? Y ahí son todas esas historias de religiosas, de sacerdotes que cuidaban, se contagiaban de lepra, acababan muriendo de lepra, realmente una genocidio bárbara en su vocación, pero no los eliminaban. Gracias a eso, hoy tú puedes tener sentado al lado del autobús, ¿no? O en el súper, una persona con lepra, pero bueno, ya hay manera con un medicamento de tratarla, y entonces ya no se cae la nariz, ¿no? Pero bueno, eso no hubiera sucedido.
Lo mismo pasa con los niños de rabia, con los niños de tuberculosis, es decir, muchas de estas enfermedades pasaron siglos. Aquí llevamos ni siquiera 100 años, 70 y pico, de haber descubierto la causa de esto. Entonces, bueno, siempre el reto, si tenemos estos pacientes, si como médicos amamos y nos entregamos a estos pacientes, siempre tenemos por eso de ver qué los mejora. Mientras tenemos la forma, que no digo que sea fácil, tendríamos que apagar un 21 de más en cada una de nuestros millones de células. Ok. En cuanto a proyección, lo que ya hemos dicho, la parte muy negativa es esta que estamos platicando sobre la primera discriminación que ahora viven, que es el no permitirles nacer. A los papás que les has tenido que decir o que vienen a consulta contigo, ya vienen con el bebé y siempre tienes tú que revisar el bebé físicamente para 100% confirmar el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico que puedes dar a los papás? No solo de sí, tiene trisomía 21 y esto es lo que yo veo que se va a poder, no, para seguir adelante, qué es lo que van a tener que hacer estos papás, esta familia, no solo los papás, abuelos, tíos, primos, no todos estar incluidos en el apoyo que se va a dar a esta familia. ¿Qué grandes avances ha habido en ese tema? Bueno, es muy importante, Penny, ante todo, hacer que los papás sepan que antes que un diagnóstico, tienen un hijo que se llama Juanito Pérez, ¿no? O sea, lo más importante es, no te llega un cromosoma de más, no te llega una trisomía 21, te llega un hijo al cual tú tienes que conocer, amar profundamente. Cuando llega el diagnóstico antes, pues les digo, mira, ni siquiera sabemos si lo tiene o no lo tiene, con certeza, pero lo más importante es tu hijo, ¿no? Lejeune decía, más bien en su libro dice que llegaron gentes de muy lejos, no por si de Japón o de donde, llegaban de todos lados, su libro de su biografía, escrita por su postuladora de su causa, decía que llegaron estas personas de muy lejos y que solo estuvieron media hora con él. Y que lo primero que Lejeune les dijo, ¿y cómo se llama su hijo? ¿Y de qué color tiene los ojos su hijo? ¿Cuánto pesó su hijo, no? Insistiendo mucho eso para romper esto, ¿no? Entonces, a mí me permite muchas veces el tiempo que están en el hospital y que a lo mejor todavía no es el momento más adecuado de tomar la muestra, porque nacen chiquitos, a veces con problemas de corazón y eso. Entonces, lo primero que tienen que hacer es déjalo, ya estamos acá. Ángel, ¿quieres poner tu cámara o ahorita yo les digo cuando? Tenemos una sorpresa que ya se conectó. Bueno, entonces, lo que hay que hacer es enamorarlos de su hijo, ¿no? Entonces yo a veces les digo, no corras al diagnóstico, más o menos sospecha uno, pero el tiempo que uno deja para que se estabilicen las cosas, es impresionante cómo los papás se van enamorando de su hijo. Al principio les da como cosa, no saben, quisieran ya saber, ¿no? Pero tú los vas dejando y cómo al final de cuentas, pues es su hijo, ¿no? Y lo aprenden a amar con su hijo. Cuando ya vieron la noticia y me llegan ya muy asustados, me cuesta un poco más de trabajo, porque se han hecho un planteamiento negativo, ¿no? Es una desgracia, te tocó lo peor, vas a sufrir toda la vida y este niño también va a sufrir. Entonces, ven una cara muy pesimista del tema. Y lo que también aprendí, cuando a mí me toca darle en primera instancia, como dices tú, Pili, es muy importante revisarlos y si tienes duda, pues es muy importante tener el cariotipo antes de hablar de alguna cosa, ¿no? Es decirles que lo tengan en sus brazos, ¿no? Alguna vez se me ocurrió hablar con unos papás, el niño estaba en el cunero, creo que era en la época en donde no dejaban entrar mucho a los papás al cunero, ahora pues entra papá, entra mamá, eso ha cambiado. Y entonces yo empecé a hablarles y la mamá empezó a dar de gritos. Lo único que se me ocurrió hacer fue salir corriendo al cunero y pedir que me dieran al bebé. En el momento que yo lo coloqué en los brazos de la mamá y la mamá lo vio y el bebé la vio, esa mirada profunda, la puso sobre su corazón y se quedó dormido porque un bebé oye todo el embarazo, el latido cardíaco de su mamá, pues aprendí algo básico, ¿no? Que es nunca des un diagnóstico sin que tengan a su bebé en brazos. Porque lo primero es su hijo y hay que
enseñarles que es su hijo, que como a todos los hijos los amamos. Y además, todos los bebés son preciosos. Ok, creo que podemos entrar con nuestra sorpresa del día de hoy. Muy bien. Bueno, quiero presentarles, si nos quieren poner su cámara, quiero presentarles a una de mis ahijadas de confirmación. Ella se llama Constanza. ¿Quieren poner la cámara, Ángel Cons? Hace justamente 17 años, va a ser 18, el 19 de octubre, el 19 de octubre de 2004, Angelina le nació una preciosa bebé que se las quiero presentar. Quiero que aquellos papás que están empezando este camino, pues vean lo que se logra con estos niños, porque yo puedo hablarles de la teoría, pero sería mucho más bonito que conociéramos a Cons. Además, hoy quiero decirles que tengo el privilegio de ser la madrina de confirmación de Cons en una ceremonia preciosa. Cuando uno ve que estos niños, como decía Lejeune, lo que tienen de incapacidad o de reducción de inteligencia lo tienen en grandeza del amor. Y la vida espiritual es sobre todo amor. Entonces, lo que estos niños pueden vivir como vida espiritual es impresionante. ¿No es tan pile? No, creo que hubo un problema de conexión porque justo se acaban de... Bueno, muy bien. Vamos a salir. sorpresa para un rato, porque Sí. sí quiero que vean cómo lo que yo les digo. Sí, Es como todos los niños, Pili, cuando también preguntas, bueno, ¿qué tanto se va a desarrollar un niño independientemente de sus cromosomas? Pues depende de muchos factores. El primero que estamos recalcando, es de cuánto aman sus papás. Un niño que es rechazado, por la razón que sea, pues va a alcanzar menos. Un niño que es amado va a alcanzar mucho más, ¿no? Y eso es independiente del número de cromosomas. También depende del estado de salud físico. Cuando un niño que tiene cardiopatía, problema de corazón, y tiene sus cromosomas 46 normal, no, una carga genética normal, ¿no? Sin la trisomía, pues si tienen una cardiopatía y lo están interno en el hospital y no pueden hacer suficiente ejercicio y todo, y pierden escuela, pues claro que van a desarrollar menos. Entonces es muy variable, pero bueno, hay la misma curva de población de coeficiente intelectual, ¿no? Es una curva de Gauss de campana, nada más está un poquito más recorrida. Y hay de todo, ¿no? También puedo decirles que hay niños que tristemente de otras cosas genéticas que ni siquiera se van a alcanzar a sentar. La mayoría de estos chicos con síndrome de Down van a lograr sentarse, caminar, probablemente no lleguen a la independencia en algunos puntos, pero algunos otros sí. Es como decir, bueno, todos los niños que nacen con 46 cromosomas van a ser doctorandos, pues no lo sé, ¿no? Depende de cuánto los amen, qué oportunidades tengan, qué gustos tengan, ¿no? Y hay de todo, pero no necesariamente el que llega a ser postdoctorado que es ni más feliz, ni más santo, ni más bueno, ni nada. Sí, exactamente. Es como que ahora queremos ya tenerlo todo planeado y hecho y visto prácticamente. Es en la sociedad en la que estamos viviendo. También de muchas expectativas que a veces son no lo esencial, que es, como dices, ahora lo más importante es el amor que pueden dar sus papás, el apoyo que se puede dar a esta familia por parte de la familia extensa, el apoyo que se pueda dar en las escuelas, y yo creo que cada vez lo estamos viendo más. Obviamente hay países donde hay mayor, es un poquito difícil de entender cómo hay países en los que se ha desarrollado más el tema para ayuda a personas con alguna discapacidad, pero al mismo tiempo también son los países donde hay mayor número de abortos por discapacidad, ¿no? Entonces yo creo que es importante recordar eso, no todo es el que puedan tener una cuestión material, sino más bien una cuestión de apoyo, los mismos papás, y luego de saber cómo sacar adelante el tema, y también de una sociedad que acepte y que ame a todo ser humano por el hecho de ser persona y no por las capacidades que pueda tener o no. Pero tristemente la cultura actualmente es
muy utilitarista en el sentido de, lo vemos con los viejitos también, ¿no? Que pues ya no nos sirven, ya no producen, entonces pues ¿para qué están aquí? Entonces esto también se transporta a cuando hablamos de los no nacidos. Tristemente en México, lo tengo que decir, la mayoría de los estados está despenalizado el aborto en caso de que haya alguna enfermedad, sobre todo genética o alguna malformación. Entonces, otra vez, es la primera discriminación que puede vivir el ser humano. Y por el otro lado tenemos el Gran Teletón, que ha sido buenísimo para también ayudar en estos temas, dar visibilidad y mejorar la situación de muchas familias en pobreza que van a necesitar la ayuda. Y de todos modos, siempre de cajón entra esta causal para la despenalización del aborto. Nuevamente, en la mayoría de los estados de México es posible llevar a cabo un aborto por cuestión de alguna enfermedad genética, como podría ser trisomía 21. Veo que Ángel está regresando. De hecho, Pili, creo que cuando es malformaciones, en vez de hasta las 12, hasta las 20 semanas. ¿No? Es una salvedad. Sí, en Hola. algunos estados. Ahí tendríamos que revisar cada estado. Aquí ya están. Ah, perdón. Todos, ¿quieres poner tu cámara? Hola. Hola, Cons, te mando un abrazo. ¿Con quién estás hablando, Cons? ¿Con quién ¿Quién estás soy? hablando? Conmigo. Con mi mamá. Pues no, pero yo ¿quién soy? ¿Quién estoy aquí? Yo soy Pilar. ¿quién? Pilar, ¿y soy qué? Eso es lo más importante. Soy tu madrina, ¿no? Sí. Sí, bien. Oye, Cons, cuéntanos, ¿en qué año de la escuela estás? Dile que vas a leer una. No entiendo nada. Pili, ella desarrolló un escrito que les gustaría leerlo. Para que... Muy bien, nos va a leer, Cons, un escrito. A ver, léelo, Cons, te escuchamos. Buenas noches. Mi nombre es Constanza Clara González. Tengo 17 años. Mi vida ha transcurrido con normalidad. Cuando era pequeña, tomaba terapias físicas y de lenguaje. Pude gatear, caminar, correr, masticar, deglutir, articular palabras, expresarme, leer, escribir tempranamente con la ayuda de profesionales y la familia. Recuerdo a Marisa y Mayra y Pamela, profesionales de la rehabilitación y la logopedia y el aprendizaje que me ayudaron mis primeros años de vida. Fue incluida de escuelas ordinarias con compañeros sin discapacidad, en su mayoría desde maternal hasta el primer semestre de preparatoria. Ahora no estoy estudiando desde hace 2 meses porque estamos preparando mi madre y yo un proyecto productivo y hasta el próximo año posiblemente regrese a la preparatoria. Tuve novio a los 11 años. A los 13 terminamos, poco después de mi fiesta de cumpleaños, porque como él vivía en otra ciudad, casi no convivíamos y decidimos terminar. Tengo muchos amigos del colegio en donde cursen de la primaria y la secundaria.
y formó de parte de dos grupos, primaria y la secundaria, y formó parte de dos grupos pequeños como apostolado de adolescentes, la misión de María y Juan Pablo II. He sido misionera también con mi familia durante los días de Semana Santa. Me gustaría ir al club náutico durante la temporada de calor, el fin de semana, en donde me encuentro con mis amigos y familiares. He regresado al taller de violín después de 2 meses, 2 años. de 2 años de pandemia. Llevaba 3 años cursando de este aprendizaje y he participado de programas estudiantiles y de la orquesta sinfónica infantil con una intervención por programa. Agradezco mucho a mis profesores. La vida con discapacidad se vive con normalidad. En la medida que las utopías se miden como pasos a seguir, mi madre y mis familiares siempre confiaron en mí y Confiaron. confiaron en mí y mis maestros y creo de eso se trata la vida. Tengo proyectos para mí. Quisiera tener novio y quizás casarme, hacer chef, actuar, bailar, cantante, hacer maestra de hip hop y coreografía y ya. Gracias. Muy bien, Cons. Y a la madrina le gusta ir con Cons al náutico porque nadamos nada muy bien. ¿Eh? Ya pronto te voy a ir a ver. Te mando un abrazo a la madrina y muchísimas gracias. Gracias, Cons, por conectarte con nosotras, por estar aquí. Yo ya sé, ya va a ser un año que no nos vemos, pero un gusto verte aquí con nosotras. Gracias por conectarte, por compartirnos sobre ti, sobre lo que te gusta, sobre lo que quieres hacer. Cuando me estabas haciendo tu lista de quiero ser maestra de hip hop y casarme y así, exactamente es lo que estábamos platicando con mi mamá, como la posibilidad de lo que existe hoy para ti es enorme y que realmente no debería haber las limitantes que hubo en su momento y que estamos muy contentas de que hoy tú misma expreses esto con nuestra audiencia y pues vamos a seguir en contacto contigo. Un abrazo. Sí, gracias. Hace un guacamole muy rico, ¿verdad, Cons? Sí, siempre hago contigo a veces. Hace su guacamole, yo he probado su guacamole. Bueno, Sí, ¿eh? Muchas gracias, Cons. Te mandamos un abrazo. claro. Perfecto, pues de una vez nos despedimos todas aquí que estamos más. ¿Puedes poner Gallery View del lado derecho arriba? Como tú eres el host ahorita, para que nos veamos las tres. ¿Ves ¿Estoy ya? donde dice Speaker View? Voy a tomar una foto. Explícale y luego ponle Gallery View. Del lado derecho arriba. Acércate, acércate. Si no, no se ve. No nos vemos las tres. Pero eso en los cuadritos en vista, ¿verdad? No, Vista, arriba, ajá, donde dice Speaker View, ponle Gallery View. galería, sí. A ver, ya está. Cons, no se vayan. No. Ah, ya estabas moviendo nomás. Ok, pues entonces ahora sí, creo que ya nos vemos todas. Nos despedimos de de todos los que se conectaron el día de hoy en celebración del Día Internacional del Síndrome de Down. Estuvieron con nosotros la doctora Pilar Calva, Cons González y yo, Pilar Vázquez Calva.
Un saludo a toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, Pili. Adiós, Pili. Adiós. Ahí está mi mamá de ese lado. Adiós, Ángel. También. Gracias. Eras tú, mi amor. Bye.